una charla con Mario que tuvo una muy buena idea y es de poder armar estos webinars, es decir, de poder armar estas charlas para mostrar un poco lo que se hace en cirugía mínimamente invasiva. La idea es por qué elegir este tema, o sea, deformación de dedos menores. Cuando Mario me propuso dar un tema, uno de los temas que realmente yo veía como complejos es la deformación de los dedos menores. ¿Por qué complejo? Porque se le da mucha o muy poca importancia a los dedos. Fíjense, si hacen un poco de memoria, prácticamente en la facultad, recuerden anatomía, la anatomía llegaba hasta el pie. Si recordamos la fisiología o la fisiopatología, es muy difícil recordar que alguien nos haya hablado sobre estos temas. Entonces, nosotros podemos ver que en la consulta médica es un tema de muchísima frecuencia. Esta deformación de los dedos menores es algo realmente muy común en la consulta. Pero el término deformación de estos dedos menores engloba un grupo bastante heterogéneo de patología que llamativamente está muy poco claro por parte del médico. Es decir, confundimos un poco y le llamamos dedo en garra, dedo en martillo, a distintas deformaciones que no lo son. Entonces se me ocurrió trabajar un poco sobre este tema de deformación de los dedos menores e ir un poco hacia los principios básicos, ¿no? La anatomía, la fisiología, la fisiopato, para poder entender un poquito mejor esta deformación de los dedos menores y poder realizar en ellos un tratamiento que nos resulte un poquito más lógico. Entonces, podemos ver, por ejemplo, lo que ustedes ven a la pantalla a la izquierda. Empezamos a identificar los distintos tipos de deformaciones, algunas adquiridas, otras congénitas, que se nos van a ir apareciendo. La primera imagen es la de un dedo en martillo, con la primera falange elevada, la segunda hacia plantar y la tercera elevada. Es a un dedo en garra, la segunda imagen que tienen, cuya primera falange está elevada y las otras dos descendidas. Indudablemente, a la hora de tener un tratamiento, el cirujano no puede tratar igual a este primer caso que al segundo. Y menos al tercero, que tienen arriba en la parte superior, donde ven lo que se denomina un dedo en mazo. Estas tres alteraciones se encuentran en lo que llamamos el plano sagital. Mas estou cortando ainda o cabelo dele. Presenta tres deformaciones diferentes. Sobre Por favor, silenciarlo. Ainda está o vídeo, se ainda llama está. un quinto dedo supraducto. Ese quinto dedo supraducto también es una alteración en el plano transversal. Con otro tipo de alteraciones estructurales, anatómicas y fisiológicas, y por supuesto su tratamiento va a ser diferente al de los tres anteriores. En la pantalla pueden ver lo que se denomina un dedo rizado, que confunde también con lo que es un dedo en garra. En realidad, el dedo rizado se produce por una lesión de una... Agora está virado para você, é que agora não vai aparecer. Diferente. Porque ele está mostrando. En la pantalla de abajo encontramos las desviaciones en el plano transversal, como es, por ejemplo, esta patología congénita, genética, que es la clinodactilia. Y como último, a su mano derecha, mostramos algunas de las tantas deformaciones que puede ser un primer radio corto, un metatarso primo brevis, con lesiones, como ven ustedes acá en la falange, ahí, en las interfalángicas proximales. La frecuencia de esta patología decimos que se da fundamentalmente en sociedades que usan calzado, o sea que dentro de no lo genético, sino lo adquirido,
el uso del calzado tiene una relación importante. Fíjense, es más frecuente en el sexo femenino, 5:1, con respecto al varón, y aumenta fundamentalmente en la medida en que van pasando los años, acercándose a su pico máximo entre los 60 y 70 años de vida. El objetivo que nosotros tenemos es fundamentalmente aliviar el dolor y mejorar el uso del calzado. Esto de aliviar el dolor y mejorar el uso del calzado, no fijándonos en la parte estética, aunque todos los que estamos acá sabemos que el 90% o 99% de las consultas en la mujer van a ser por la estética de su pie. La anatomía, vamos a ver que las articulaciones de los dedos menores nos permiten un movimiento sagital y prácticamente casi nulo un movimiento transversal en los dedos. Aquí esto se debe a que tenemos en cada articulación una cápsula fibrosa que engloba esa articulación y que presenta unos engrosamientos laterales, que son los ligamentos colaterales. Que esos ligamentos colaterales los vamos a tener tanto en la metatarsofalángica como en las interfalángicas. Esos ligamentos colaterales me van a permitir un movimiento en el plano sagital de flexo-extensión del dedo, pero me van a restringir el plano transversal de movimiento. A su vez, estos ligamentos colaterales se dividen en dos porciones. Una porción que es el ligamento colateral propio, que va desde el tubérculo del metatarsiano hacia el tubérculo de la falange, y un ligamento metatarsoglenoideo o accesorio que va desde el tubérculo del metatarsiano hacia el plato glenoideo, donde se une con la fascia plantar. Ya vamos a ver la importancia de estas estructuras a la hora de poder tratarlas. Esta placa plantar me limita la traslación sagital. Esa placa plantar tiene una inserción, como vemos ahí, en prácticamente los cóndilos del metatarsiano y se dirige hacia la falange en la zona inferior de la misma. Ese movimiento, esa traslación sagital, se encuentra limitada por esta estructura. A su vez, esta estructura tiene una unión con la fascia plantar en el extremo más proximal. La fascia plantar se apoya sobre esta estructura. Existen movimientos, nuestros dedos se mueven, y para eso tienen motores. Estos motores son los que llamamos la musculatura extrínseca, los extensores y los flexores, y músculos intrínsecos, los interóseos, los lumbricales y el cuadrado plantar. Los músculos extrínsecos son aquellos que se forman o se originan fuera del pie y tienen inserción en el pie, y los músculos intrínsecos, lumbricales, interóseos y cuadrado plantar, se forman, se originan y se insertan en el pie. Un poco la idea acá es mostrarle la anatomía combinada con la biomecánica de los dedos menores. Para poder entender la patología que vamos a ir viendo progresivamente, decimos que existen tres procesos mecánicos implicados en esta fisiopatología de la deformación. Primero, la posición que tiene la articulación metatarsofalángica y las interfalángicas en el movimiento de la marcha, en el transcurso de la marcha. Y las funciones musculares de estos músculos intrínsecos y extrínsecos. Y en tercer lugar, algo muy importante, que es la estabilidad a través de las estructuras plantares metatarsofalángicas. Una sucinta esquema anatómico que nos muestra acá el extensor largo de los dedos que se da en la cara anterior de la pierna, pasa a través del retináculo para dividirse en 4 tendones hacia los 4 dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto. Este extensor largo tiene este funcionamiento, esto es muy importante. A la altura de la segunda falange, el tendón se divide en 3 porciones, o en 3 fascículos. El fascículo central,
se dirige y se inserta sobre la base dorsal de la segunda falange. Como ustedes pueden ver, la línea amarilla, la primera unión con la segunda falange, esa sería la porción central. Y después tiene unas porciones laterales, dorso-laterales, que se van a ir a unir sobre la base de la falange, de la tercera falange. A su vez, este tendón, a la altura de la articulación, nos está dando unas expansiones aponeuróticas, fibroaponeuróticas, que engloban, que abrazan la articulación metatarso-falángica, que es la denominada cincha extensora. Esa cincha extensora se va a unir, su origen es el extensor largo, es decir, esa cincha extensora está formada, o la forma, el extensor largo. Y la inserción de la misma se da en la base de la falange proximal, en el flexor largo y en la articulación metatarso-falángica a través del plato glenoideo y el ligamento transverso. Y la función que tiene este tendón, principalmente, es la de permitir la elevación de la primer falange hacia arriba, hacia dorsal. Fíjense la importancia, acá voy tocando algunas cosas dentro de la cirugía percutánea, cuando nosotros hablamos del corte que debe hacerse sobre la superficie articular, cortar el tendón extensor sobre la superficie articular y sobre fundamentalmente la cápsula de esta superficie, y no se retrae el tendón. ¿Por qué no se retrae el tendón? Porque esa cincha extensora, esa cincha que estamos viendo, ya cuando nosotros cortamos, ya dio expansiones aponeuróticas y sostiene o mantiene el tendón en su extremo proximal sin que éste se retraiga. A su vez, esa cincha extensora tiene dos sectores importantes, sling y swing. El sling serían unas fibras que bajan en forma recta desde el tendón hacia el platillo y hacia a la base de la falange, de la primera falange. Y son fibras rectas. Fibras oblicuas, que es las denominadas fibras swing, que van desde la cabeza del metatarsiano a la base de la articulación. Vamos a ver qué función cumplen cada una de estas fibras. La función principal de este tendón es la flexión dorsal de la falange proximal. Este tendón nos permite llevar nuestro dedo hacia arriba, hacia el dorso, siempre y cuando esa falange se mantenga en flexión o en posición neutra. Esa función, entonces vamos recordando y vamos memorizando para poder hacer un tratamiento más lógico de esta patología. Y vemos el grosor de las flechas, significa la potencia que tienen estas estructuras. Este tendón nos va a elevar la primera falange en forma importante y tiene una función mucho más débil sobre las interfalángicas distales. El flexor largo y corto de los dedos. El flexor largo de los dedos se va a estar uniéndose en la parte más posterior de nuestra pierna y en la más profunda. Y de allí se dirige, pasa por el retináculo flexor y se dirige, como pueden ver, a su derecha, hacia los 4 dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto, pasando y dividiéndose para los dos costados, internos y externos de cada falange de los dedos. El corto, en cambio, nace en el calcáneo y se divide en esa posición, atravesando, fíjense ustedes acá, el flexor corto, que se inserta en la falange, en la segunda falange, y el flexor largo que se inserta en la tercera falange. Estas inserciones son pura y exclusivamente en la segunda y tercera falange, no teniendo inserción sobre la primera falange. Esto me crea, a la hora de producirse una contractura en estos tendones, lo que se llama el momento plantar flexor. Esa flexión
fundamentalmente, tiene que ser, por otro lado, compensada con extensiones de otros tendones, que ya los vamos a ver, que son los lumbricales y los interóseos. Entonces, acá sacamos una conclusión importante dentro de estos extrínsecos que hemos estudiado. Primero, que si existe una flexión dorsal que dura en el tiempo, si hay una retracción de ese tendón extensor que dura en el tiempo, me va a llevar a que esa primera falange se eleve, y cuando esa primera falange se eleve, indefectiblemente me va a producir un estiramiento de los flexores, los cuales van a tener una fuerza plantar flexora, que es la que me va a producir el dedo en martillo. Entonces, ya sacamos del funcionamiento de estos primeros una de las patologías, que es el dedo en martillo. Existe un músculo muy importante que le damos realmente no tanta importancia como la que tiene, que es el músculo cuadrado plantar. El cuadrado plantar o cuadrado carnoso nace a través de dos porciones en el calcáneo y se une en el flexor largo de los dedos, justamente antes de que este flexor largo de los dedos dé los tendones para los 4 dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto. El cuadrado plantar hace de brazo de palanca manteniendo una correcta alineación de estos tendones del flexor largo, neutralizando la dirección medial del tendón. Es decir, si funcionara primero el flexor largo, nuestros dedos se irían hacia el varo, se irían hacia el sector medial. Pero décimas de segundo antes de que actúe en la marcha y sobre todo con la carga, se pone en funcionamiento ese cuadrado carnoso que produce una tracción y alinea esos 4 tendones del flexor largo de los dedos. Otros músculos muy importantes, y esto es importante a la hora de hablar con nuestros fisioterapeutas, que vamos a ver por qué, están dados por el interóseo y los lumbricales. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, el interóseo por arriba del tendón, del ligamento transverso, y el lumbrical por debajo de ese ligamento transverso, pero los dos por debajo de la articulación metatarso-falángica. Si los vemos en esta posición, podemos encontrar, ustedes ven ahí el tendón interóseo, que pasa por arriba del ligamento transverso, visto esto de perfil, y el lumbrical se encuentra por debajo de ese ligamento transverso. Los dos músculos se encuentran a la altura de la articulación por debajo del eje de movimiento de la metatarso-falángica. Estos dos músculos tienen una inserción muy importante sobre la falange proximal y sobre esas fibras oblicuas de la cincha extensora. Esto nos va a llevar a la siguiente conclusión. Si ustedes ven acá los músculos interóseos, los vamos a dividir en dorsales y plantares. Los dorsales tienen un origen a cada lado de los metatarsianos primero y segundo, y se van a unir a la base de la primera falange. El segundo interóseo dorsal lo hace en el segundo espacio y se va a unir en la cara externa de la primera falange del segundo dedo. Cuando se produce una contracción de estos músculos, se estabiliza la articulación metatarso-falángica y baja la falange proximal. Cosa muy importante con respecto al extensor que me elevaba esa falange. Entonces, este es el músculo que va a intentar mantener en una posición normal a estos dedos. Fíjense cómo ya en el tercer metatarsiano la unión se hace solo sobre el lado externo, al igual que sobre el cuarto metatarsiano se realiza en la cara externa de la segunda falange. Para esto es muy importante
la función de los interóseos plantares, que fíjense, es sobre la cara interna de la tercera, cuarta y quinta falange. Es decir, que son músculos que se oponen entre sí. Si existe alguna alteración neurológica que me impida la función o la contractura normal de estos músculos, lo que vamos a obtener es lo que nosotros vemos dentro de la patología como dedos en ráfaga. Vamos a ver cómo debemos actuar sobre estos mismos. Entonces, el músculo interóseo dorsal tiene una inserción, como vemos acá, fundamentalmente sobre la base de la falange proximal y sobre el plato glenoideo. Atraviesa un túnel dado hacia afuera por la expansión extensora, hacia adentro por la articulación, y por debajo sobre el plato glenoideo y el ligamento transverso. La función principal del interóseo es descender la primer falange, es decir, descender la articulación metatarso-falángica y elevar las interfalángicas distales, es decir, contraponerse a la acción de los extrínsecos de los flexores, tanto corto como largo. El músculo más importante dentro de estos intrínsecos, creo yo que es el lumbrical. El lumbrical, que es mucho más pequeño que el músculo interóseo, es mucho más potente que el mismo. Se forma sobre el flexor largo de los dedos y se inserta sobre el borde interno de las falanges del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Fíjense en arriba, en la imagen superior, encuentran que ese lumbrical se va a insertar en la base de la falange y en la cintilla oblicua, en la cincha, en el sector oblicuo de la misma, es decir, más a nivel distal, por lo que tiene una influencia importante en la flexión plantar de las interfalángicas. La función principal de este lumbrical, entonces, es el descenso de la primera falange y la elevación de las interfalángicas distales. Hemos hablado entonces de estas dos primeras secuencias, como empezamos charlando, es decir, de la anatomía y el funcionamiento de los músculos, y ahora vamos a ver las estructuras plantares de las que dependen muchas de estas deformaciones. Este plato glenoideo, que es el sitio central de anclaje de las glandas, como habíamos visto de la fascia plantar, histológicamente es un cartílago de colágeno 1, colágeno primero, es decir, de soporte, porque va a soportar movimiento y carga. Otra estructura plantar importante son los colaterales, que ya habíamos visto con sus dos porciones. Y la función de este plato glenoideo es, como en una rodilla el menisco, es soportar las cargas. Cuando la primera falange se eleva y sobrepasa los 30 grados, la cabeza del metatarsiano desciende hacia la zona plantar, y ese plato se articula contra la cabeza y se desplaza. Un mecanismo que puede lesionar perfectamente este sector y darnos otra de las lesiones adquiridas que podemos tener, que es la lesión del plato glenoideo. Esas deformaciones que me van a llevar a un dedo rizado. Tiene otra acción, ese plato glenoideo, que es similar a los sesamoideos, de tensar fundamentalmente la fascia plantar. Recuerden ustedes el mecanismo de Wingler, y de darnos estabilidad en la metatarso-falángica. Esa función, el mecanismo de Wingler, descrito por Hick, donde la contractura cuando los dedos se elevan hacia dorsal, me va a producir una estabilidad importante en las metatarso-falángicas. Entonces, como resumen, el extensor largo trata de elevar la primera falange. Los intrínsecos tratan de descenderla. Los intrínsecos también tratan de elevar las interfalángicas distales y los flexores
de descenderla. Nosotros sabemos que la falange proximal en hiperextensión es la clave de la aparición de las deformaciones en martillo de los dedos menores. Fíjense esa postura en hiperextensión crónica de la falange proximal durante todo el ciclo de la marcha me va a producir una deformación de los dedos menores. Y ataca, es como el coronavirus, ataca a todo el mundo. Fíjense, este ícono de la belleza de los años 60 no escapaba de esa deformación. A ver ahí si lo puedo... Ahí está, perfecto. Entonces, esa postura en hiperextensión crónica de la falange proximal durante todo el ciclo de la marcha, como ven en el dibujo abajo, hace que se vaya hacia una anormalidad. Fíjense acá el músculo lumbrical, cómo se estira, se elonga y deja de cumplir la función que tenía que cumplir habitualmente. Esto es lo que vimos recién, esa hiperextensión prolongada en el tiempo me lleva a esa fuerza plantar flexora que me va a deformar los dedos. Entonces, la etiología puede ser congénita o adquirida y produce esa etiología una disfunción mecánica. Esa disfunción mecánica, ese desbalance que se produce en la musculatura intrínseca y extrínseca de los dedos. Si nosotros tomamos una decisión quirúrgica ante las distintas posturas que vamos a ver de estas deformaciones, es muy importante valorar el estado vascular de nuestros pacientes, tomar el pulso pedio, el pulso tibial posterior, el relleno vascular del pulpejo de los dedos, y si tenemos dudas, no dudar en hacer en pedir al vascular que vea a nuestros pacientes. Porque podemos obtener estas cosas, es decir, de una señora le vamos a hacer 2 puntitos y usted va a tener los deditos derechitos. Y cuando sacamos el vendaje nos encontramos esto y no sabemos dónde escondernos. Lo mismo, la valoración del estado neurológico es muy importante. Todos los que estamos acá y trabajamos, vemos que podemos encontrarnos con algunas lesiones que pueden ser permanentes o pueden ser transitorias, pero es importante ver el estado vascular previo a la cirugía, tenerlo aclarado, que no exista una lesión posterior. El acortamiento del gastrocnemio también es otro factor importante a la hora de trabajar sobre los dedos. El gastrocnemio, acortado por distintos motivos, gente que está muchas horas sentada, hoy en día sobre todo en la computadora, gente que no puede hacer actividad física, se pueden producir retracciones del mismo. Vamos a tener un pie en equino, que cuando flexionamos la rodilla puede o no mejorar. Si el pie mejora con la flexión de la rodilla, es una cortedad del gastrocnemio, y nosotros tenemos que ir a trabajar fundamentalmente en él, no en los dedos que se encuentren en garra. Yo corrigiendo el gastrocnemio, liberando en el sector proximal de la rodilla el gastrocnemio, voy a poder corregir estos dedos en garra sin tener que tocar los dedos. Si el equinismo es permanente, no. Cuando yo doblo la rodilla, continúa el equinismo, el trastorno es otro y no es la cortedad del gastrocnemio. El examen sobre los dedos menores, fíjense, acá podemos revisar un dedo donde flexiono la falange proximal, elevo la distal y se eleva a 45 grados. Dedos flexos, con los cuales yo puedo trabajar con ejercicios y elongar el gastrocnemio y esos dedos van a mejorar. Este quinto no. Este quinto, fíjense, se encuentra rígido. Esa es la intensidad de la deformación. Fíjense en estos otros, la intensidad de la lesión, un segundo con un tendón muy tenso, semirrígido, por más que yo intento, no puedo flexionar la falange proximal, la interfalángica proximal. El tercero, peor aún, rígido totalmente, entonces ya estos son los grados de intensidad, semirrígido, rígido,
Y el cuarto, si bien está en flexión, se puede estirar perfectamente, ¿no? Clínicamente son diferentes los tres dedos deben ser tratados en forma diferente. Flexible, semirrígida y rígida sería la intensidad de la deformación. Debemos identificar los dedos también en el plano sagital. En el plano sagital decimos que pueden ser el dedo en martillo, el dedo en garra, el dedo en mazo. Como habíamos dicho más temprano, cuando la metatarso falángica está elevada, está en extensión, la interfalángica proximal en flexión y la interfalángica distal en extensión, hablamos de un dedo en martillo. Hablamos de un dedo en garra cuando la metatarso falángica está en extensión y las interfalángicas distal y proximal se encuentran en flexión. Esas son las patologías que nosotros vemos y que son diferentes a tratar en cada uno de estos pies. Y por supuesto, totalmente diferente el tratamiento que le voy a hacer a esta otra patología que es el dedo en mazo, donde la metatarsofarángica y la interfalángica proximal están neutras, normales, y encontramos una interfalángica distal en flexión. ¿Y qué puedo hacer en cirugía percutánea con estas patologías? La cirugía percutánea me permite, eso yo creo que es un arma importante, en todo cirujano que hace pie. Le guste, no le guste la cirugía percutánea, ha nacido, está presente, y nos permite hacer cosas que muchas veces no es tan fácil hacerlas en la cirugía a cielo abierto. Entonces yo creo que es un arma más muy importante para que el cirujano de pie pueda trabajar. ¿Y qué puedo hacer con esta cirugía mínimamente invasiva? Puedo trabajar en partes blandas, haciendo tenotomías, sí, lo puedo hacer. Puedo hacer un alargamiento tendinoso, sí, escalonado. Puedo hacer capsulotomía, correcto. Sobre los tejidos óseos, exostosectomía, osteotomías de corrección angular, que esas osteotomías las puedo hacer a nivel dorsal, ventral o lateral y desviar el dedo hacia el lado que necesite. Puedo hacer resecciones óseas y hacer lo que se llama un acortamiento en una diáfisis. O puedo hacer una condilectomía tipo Dubrier, por ejemplo, para que se entienda. Y también puedo hacer, a través de estos mini gestos, estos pequeños gestos quirúrgicos, una artrodesis. Lo importante, creo yo, es saber que estos gestos quirúrgicos sobre partes blandas y sobre hueso, ¿dónde se deben aplicar? Si analizamos estos casos, yo he puesto algunos ejemplos sobre cirugías percutáneas, sobre casos, problemas de cirugía percutánea, que creo que es donde más aprendemos. Caso 1, fíjense, tenemos un segundo dedo en garra, semirrígido, de mayor longitud que el primer dedo. El tercero, en martillo rígido con una lesión en la dorso, en la interfalángica. Y el cuarto con una garra flexible. En la radiografía vemos la elevación de la primera falange, la flexión de la segunda y tercera en el segundo y en el cuarto dedo, y fíjense el dedo, el tercero, cómo se encuentra la posición en martillo rígida. Si yo veo la fórmula metatarsal, tengo una fórmula metatarsal normal. No tengo más largos los metatarsianos, no tengo una metatarsalgia, es solo el dolor en los dedos. La línea de maestro coincide perfectamente el sesamoideo con el centro de la cabeza del cuadro. Clínicamente, el dolor es al calzarse. El tendón extensor, fíjense en la primera imagen que tiene a su izquierda, lo tenso que está cuando yo estiro el dedo, y hay una herida interfalángica proximal por roce. En estos casos, si yo tengo
ese segundo dedo, vamos a comenzar con una cirugía donde yo puedo hacer este gesto quirúrgico. Ese gesto quirúrgico, tracciono del dedo y hago una tenotomía del tendón extensor. ¿A qué altura la hago? Como se ve en la figura abajo, a la altura de la articulación. Y en esa imagen muy bonita de Bolanó, nos está mostrando dónde se produce la tenotomía, a la altura de la articulación, donde ya dio la expansión aponeurótica la cincha. Fíjense, ese es el corte. O sea, a la altura donde la cincha dio la expansión, yo hago el corte, por eso no tengo retracción del tendón extensor. Se alarga el tendón extensor, sigue funcionando el tendón extensor, y no solo eso, no solo bajo mi primer falange, sino que está actuando o le doy más poder al músculo lumbrical. Esto es lo que yo les decía más temprano de hablar con los fisioterapeutas. Cuando trabajamos en esto, hay que hacer hincapié para que la fisioterapia o el trabajo posterior trabajen fundamentalmente con este músculo lumbrical, que es el que me tiene que mantener ese dedo en una posición de reducción anatómica. Pero sigue el problema. Conseguí que mi dedo se elongara, se estirara y está bien. Pero tengo una mayor longitud. ¿Ah? En este caso problema, tengo una mayor longitud. ¿Qué hago? Si tengo una mayor longitud, lo que hago es una resección del cóndilo distal de la primer falange. En esa falange no se va a insertar el tendón extensor, no se van a insertar los tendones flexores, como vimos ya en la anatomía. Creo que los torturé bastante con eso. Entonces, vamos a encontrarnos que perfectamente los tendones van a seguir funcionando y mi dedo va a seguir teniendo flexo-extensión. No como un dedo absolutamente normal, pero van a tener flexo-extensión. El paciente se va a sentir con un dedo menos rígido y más cómodo. ¿Cómo hacemos esto? Buscamos tipo Dubrié, pero sin abrir, en forma percutánea. El segundo dedo, yo trabajo sobre el cóndilo, hago una pequeña incisión. Fíjense que he colocado una clavija sobre la primera y segunda falange. Esto es discutido, se puede utilizar también vendajes, pero no todos los pacientes los tenemos a mano y muchas veces necesitamos que el paciente pueda cumplir con esto. Nos pasó hace poco con una paciente operada de una provincia cercana, de San Luis, que la paciente se fue y empezó la cuarentena. Difícil de poder mantener y cambiarle los vendajes a distancia. Bueno, hacemos esta incisión con un bisturí 67 MIS, colocamos una clavija previamente en la primera y segunda articulación, con una fresa de corte, hacemos una exhansor, hacemos el corte del cóndilo y como era rígida, una semirrígida, eliminamos el cóndilo. Hacemos la resección, mantenemos una clavija durante 21 días y ustedes pueden ver acá, en nuestro caso, cómo aquí hicimos una resección de los cóndilos, aquí en el dedo rígido hicimos una resección de los cóndilos y en el cuarto, perdón, a ver si lo puedo volver. A ver si puedo volver ahí, acá. Y el cuarto, los cóndilos están íntegros. Solo hicimos una tenotomía del tendón, una capsulotomía, y colocamos la clavija 21 días en esa posición. No resecamos el cóndilo. Este es el resultado, el antes y el después. Es un chico que es jugador de rugby, lo que más le molestaba era el calzado, los botines,
y su movimiento, como les digo, no es un pintor sin mano, pero puede movilizar y se siente mucho más libre sus articulaciones. Segundo caso, una garra flexible del segundo, tercero y cuarto. Con un segundo dedo elevado, con un primer dedo que choca contra el primero y le va robando espacio, tenemos una fórmula metatarsal, fíjense, de mayor longitud que el primer metatarsiano, pero, y este es uno de los casos donde esa longitud es mayor de 3 milímetros. Nosotros hicimos un trabajo viendo cuánto era el acortamiento que lográbamos en cada una de las osteotomías. Y vimos que con la cirugía percutánea, cuando es mayor de los 3 milímetros, teníamos algunas dificultades. Además, existe un juanetillo de sastre en este caso, y el cuarto metatarsiano, fíjense, con el sesamoideo, no se encuentra en el centro de la cabeza. La rotación del hallux presenta un choque sobre el segundo, le ocupa el segundo espacio. Este paciente tiene una metatarsalgia del segundo, tercero y cuarto dedo, del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. ¿Qué hicimos acá? En este caso, corregimos el hallux a través de una exostosectomía y una osteotomía en la base de la primera falange y una tenotomía del aductor, poniendo en eje el primer metatarsiano. Sobre el segundo y el tercero hicimos una cirugía mixta, abierta, una cirugía prolongada, alargada de Wayne. Fíjense la fórmula metatarsal cómo cambió, y simplemente con acortarlos, con acortar el segundo y el tercer metatarsiano, hemos logrado que los dedos nuevamente vuelvan a su tamaño normal, a su longitud normal, y se vaya la garra que tenían. Sobre el cuarto, que era menos de 3 milímetros, lo hicimos en forma percutánea, y sobre el quinto hicimos una osteotomía del quinto metatarsiano de tipo subtractivo. El resultado. Tercer caso, un segundo dedo rígido, un tercero y cuarto en garra y en ráfaga, y desviados hacia afuera, y un primer metatarsiano severo. En estos casos, la fórmula metatarsal estaba alterada, pero menor a 3 milímetros. El hallux valgus era severo y la ráfaga del tercero y cuarto dedo. Había dolor en la bursa del primer metatarsiano y sobre el segundo dedo, con una lesión en las partes blandas. En estos casos, ¿qué hicimos? Sobre el primer metatarsiano, realizamos una osteotomía helicoidal de la base, hicimos revertination, aching proximal y tenotomía del aductor, y poder llevar el dedo, como ustedes ven acá, a un eje correcto. Hicimos un Dubrier de segundo dedo, un Dubrier del segundo dedo, es decir, una resección de los cóndilos del segundo dedo, y acortamos en forma percutánea el segundo, tercero y cuarto, porque no teníamos una mayor longitud, más de 3 milímetros de longitud de diferencia. Resultado. Otro caso problema, otro tipo de deformación diferente, dedo en garra con mayor longitud, por una mayor longitud de la segunda falange. Yo hago la tenotomía, la capsulotomía, y puedo estirar el dedo, pero esto no lo puedo suplir. Es decir, tengo una segunda falange con una mayor longitud que la primera. Eso me lleva a que mi dedo quede más largo. Por lo tanto, lo que debo hacer en este caso es acortar esa segunda falange sin necesidad de tener que estar haciendo o cortes o tenotomías en los tendones flexores y extensores. Yo acorto la segunda falange y es una forma de alargar el tendón. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos una clavija, primera falange, parte de la segunda falange,
la estabilizamos, hacemos con nuestra raspa de PR la divulsión sobre la segunda falange, trabajamos con una fresa Tyson Short, resecamos la segunda falange y podemos obtener estos resultados con una armonía en la zona del antepié. Al antes, el después. En los pacientes que tienen una artritis reumatoidea y que también tienden estos dedos en garra, nosotros preferimos hacer algo más definitivo. Es decir, estas articulaciones, sabemos que el paciente reumático van a seguir funcionando, van a seguir ocasionando procesos inflamatorios y desviaciones de lo mismo. Entonces preferimos hacer similar al Dubrier, es decir, una artrodesis. Simplemente acá lo que se hace es, se retiran los cóndilos, retiramos los cóndilos de la primera falange y resecamos también la base de la falange de la segunda falange, la base proximal de la segunda falange. Resultado. También en el quinto caso, esto sería lo que hacemos, acá una cosa, un detalle, lo que utilizamos es esa clavija, una clavija un poquito más gruesa, no de 0,8 sino de 1,25 en las artrodesis. Dedos en mazo, otra de las deformaciones. Esta deformación del dedo en mazo, lo que nosotros hacemos en estos casos es a demanda. Es decir, yo puedo utilizar simplemente hacer sobre el extremo distal del dedo una tenotomía del flexor largo de los dedos y una capsulotomía plantar. Muchas veces esto es suficiente como para no necesitar otro gesto quirúrgico. Y lo manejamos de esta manera. Hacemos una tenotomía capsular, que es cápsula y tendón flexor largo, en la articulación interfalángica. Pero también podemos tener estos casos en el dedo en mazo, donde no es suficiente la tenotomía y tenemos que pasar a la resección del cóndilo distal de la segunda falange. Muchas veces hemos hecho el gesto, fíjense que acá el dibujo le falta posiblemente al tendón un corte, porque lo que necesitaríamos acá es hacer primero, previamente, una tenotomía del tendón, una capsulotomía plantar, y posteriormente, si esto no funciona, una resección del cóndilo, manteniendo, como ven acá, la postura, la posición y la corrección para obtener esos resultados. Existen patologías donde tengo un alus valgus con un metatarso primavero severo, metatarsalgias centrales, un segundo en martillo infraducto y garras móviles de los tercero y cuarto. Es decir, se va aumentando o complejizando el pie. En estos casos donde hay luxaciones metatarsofalángicas del segundo, tercero, como podemos ver acá, vamos a trabajar de esta otra manera. Es decir, tenemos un ángulo intermetatarsiano aumentado, tenemos una alteración del pasa, solo el cartílago articular que ustedes ven acá en contacto con la falange, tenemos un cora distal, y las luxaciones, la inestabilidad metatarsofalágica del segundo, la rigidez del dedo en martillo, la rigidez del dedo en garra. En estos casos, trabajamos sobre el primer radio, con osteotomía helicoidal de la base, osteotomía de Rayburn-Nishan, osteotomía en la falange, en los puntos del cora, acortamos el segundo, tercer metatarsiano, osteotomía del cuarto, osteotomía del quinto y Dubrier del segundo y tercero. En estos casos, allí está más avanzada la formación de callos en el pie y el resultado del mismo.
desviación de los dedos menores en el plano transverso. Cuando nosotros tenemos en estos casos la deformación de la clinodactilia, donde esto es una patología genética, es congénito, puede aparecer en manos y en pies, y muchas veces se da también, se acerca, o lo vemos en el síndrome de Down, y en otro tipo de síndromes con malformaciones. Pero lo que podemos ver es que hay una carita de generalmente la segunda falange del cuarto dedo de mayor longitud que la cara contralateral. En estos casos, a través de un punto, con la cirugía mínimamente invasiva, podemos hacer una cuña, y a través de una cuña incompleta, y con una osteoclasia corregir la deformación. Fíjense ustedes cómo se puede ver acá en el ejemplo. Hacemos la osteotomía, una osteotomía subtractiva del lado interno, hacemos la osteoclasia y corregimos para dejar paralelas las articulaciones, como podemos ver acá. Quinto dedo supraducto, otra deformación. La hiperextensión de la articulación metatarso-falángica, un varo del quinto dedo, una retracción del tendón extensor, una retracción capsular dorso-medial y una retracción del ligamento colateral medial, van a ser la anatomía patológica de esta enfermedad o de esta deformación. Entonces, necesitamos ir corrigiendo esta deformación con gestos quirúrgicos en cada uno de estos sectores. Un ejemplo, acá tenemos un quinto dedo supraducto. Los gestos quirúrgicos los vamos haciendo, y eso es lo que nos permite también la cirugía mínimamente invasiva o percutaria del pie, gestos quirúrgicos a demanda. Comenzamos con una tenotomía, sino una capsulotomía interna, y a su vez un corte sobre el colateral interno, una de los trastornos anatomopatológicos que tenía este pie. Si eso no es suficiente para corregirla, ahí está la zona del corte, si eso no es suficiente para corregirla, colocamos una pequeña aguja de pabellón rosado sobre el tendón extensor y vamos haciendo un alargamiento del tendón extensor con cortes secuenciales. Esto muchas veces nos lleva a la corrección de ese quinto dedo supraducto. Si esto no es suficiente, pasamos a otro gesto quirúrgico, la osteotomía en la base de la falange. Si esto no es suficiente y existe una retracción de la piel en partes blandas, me quedan dos opciones. Si hay una laxitud y lo puedo corregir, coloco simplemente una clavija en la zona manteniéndolo, o hago una cetoplastía de partes blandas. En este caso utilizamos una clavija, resultado del posoperatorio radiológico, resultado del pie. Bueno, muchísimas gracias, mi querido amigo, muy amable, ha sido una excelente presentación. Vamos a dejar de... Ahí está, ahí estamos todos. Bueno, felicitaciones por la charla, mi querido Julio Amaya. Vamos a ver si hay alguna pregunta, la vamos a hacer a través del chat, ¿sí? Por favor, quienes quieran hacer una pregunta, pueden hacerlo a través del chat, que yo se lo voy a transmitir a Julio. Aquí el doctor Simondi dice que es muy buena charla y que la anatomía ayuda mucho, obviamente. Que para nosotros que trabajamos con este elemento que es el pie, la anatomía es todo. Así como también lo es la fisiología y la biomecánica, ¿sí?
Sebastián, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, estaba escribiendo justo, pero era medio larga, evidentemente. No, vos hablaste, Julio, que cuando las osteotomías, o sea, cuando vos querés lograr mayor acortamiento de los metatarsianos, preferís abrir, acortar y asegurarte quizás, digo, la consolidación poniendo ahí una pequeña osteosíntesis, un pequeño tornillito. ¿Tú tenés experiencia en probar quizás irte un poquito más proximal con la osteotomía, arriesgándote a tener menos consolidación, pero que la cabeza del metatarsiano se vaya un poco más arriba por una leve cuestión de palanca? Sí, sí, Sebastián. El tema es el siguiente. Así empezamos. O sea, yo empecé realizando la osteotomía y comiendo el metatarsiano. Ir comiendo el metatarsiano tratando de acortar. En algunos casos, los resultados son buenos y en otros no. Es decir, no tuve un porcentaje de éxito importante cuando sobrepasaba los 3-4 milímetros de diferencia. Y empezamos a ver que muchas veces los pacientes por ahí no presentaban mayor dolor, porque se formaba también una pseudoartrosis en los adultos. Yo trabajo en adultos, no en niños. Aparecían pseudoartrosis que no eran dolorosas, pero no te cuento los problemas cuando ese paciente consulta a otro colega que generalmente no trabaja con cirugía mínimamente invasiva. Entonces, obtuvimos resultados muy buenos haciendo acortamientos con ciertas medidas, es decir, el acortamiento como una osteotomía de Weil, pero ampliada, utilizando una sierra de 3.5 milímetros con un acortamiento verdaderamente mucho más largo, sobre todo sobre el tercer metatarsiano. Bueno, comparando. Sí, totalmente. Comparamos resultados. Claro. Yo en niños tiendo a hacer, inclusive con pies que son bastante malformados, por decirlo de alguna forma, que la metatarsalgia, o son pies muy rígidos, inclusive con tobillos subastragalinas rígidas por liberaciones periastragalinas previas. Suelo hacer osteotomías más proximales y no tengo el problema de la pseudoartrosis, digamos. O sea, nunca tuve problemas o sea, hasta ahora vienen pegando todos. Calculo que en algún momento me va a quedar alguno pseudoartrósico. Son pediátricos, Seba, esos, ¿no? Pero son pediátricos, por eso te preguntaba, porque, viste, son otro tipo de hueso. Lo que sí me ha pasado es un poco de hiperapoyo, quizás alguna recidiva, pero no pseudoartrosis, ¿no? Sí, bueno, seguimos con las preguntas que tenemos acá varias ahora. El doctor Simondi pregunta si las falanges delta las trata como las clinodactilias. Como las clinodactilias. Es decir, uno tiene la posibilidad a través del gesto quirúrgico mínimamente invasivo de realizar osteotomías, como dijimos, dorsales, ventrales o laterales. Vos podés corregir este tipo de osteotomías y corregir de acuerdo a la deformación o al ángulo que tenga. Lo que tratamos de ganar es el corte del tendón, sobre todo los tendones flexores, que eso no tienen posteriormente una movilidad, como no así cuando hacemos la tenotomía del extensor en la zona que corresponde. Perfecto. Una vez que nosotros hacemos tenotomías de los flexores, el dedo lo vamos a corregir, estéticamente queda recto, queda derechito, pero lamentablemente una de las quejas que se pueden obtener son de la rigidez que sobreviene posteriormente. Perfecto, vamos a hacer solamente las preguntas, no las contribuciones, porque si no nos vamos a prolongar mucho en el tiempo. Aquí el doctor
Matías Garzón pregunta, en el dedo en garra, ¿por qué hacer condilectomía? ¿No se obtienen resultados similares con osteotomía de la base de la falange proximal? Sí, podemos hacer una osteotomía de la falange. Incluso se puede ver muy bien en el libro de Mariano, el ejemplo que Mariano pone sobre los dedos en garra. Él hace la resección de la falange proximal, o sea, osteotomía de la falange proximal a nivel plantar, una osteotomía de la falange, de la segunda falange a nivel dorsal y una condilectomía. Esto es correcto siempre y cuando no tengas dedos de mayor longitud, porque si vos tenés dedos de mayor longitud, lo vas a dejar rígido el dedo, lo vas a dejar derecho pero rígido, y encima, una vez que se ponga el calzado, van a tener impacto sobre el extremo distal. Entonces, si yo tengo un segundo dedo más largo que el primero, necesito acortarlo. Y considero que el lugar de acortamiento que se puede dar perfectamente es sobre el cóndilo distal de la primera falange, que no tiene ningún tipo de inserción tendinosa. Perfecto. Aquí el doctor Lucas Sacardo de Buenos Aires pregunta, no me quedó clara la técnica de elongación del tendón con aguja rosada. Si lo podría explicar mejor. ¿Cómo no? Sí. Eso es un gesto quirúrgico que lo podés hacer en la mayoría de los tendones. Es un poquito más complejo en el tendón extensor del quinto dedo, como lo mostré ahí, porque es muy fino el tendón. Pero esto consiste en, sobre todo se hace en el hallux, vos colocás una aguja de pabellón rosado, una aguja simplemente manteniendo fijo el tendón para que si lo cortas totalmente no se te desplace mayormente, que no lo puedas encontrar, y para tensar el tendón. ¿No? Colocás la agujita sobre el tendón, clavado sobre el hueso, estirás el dedo y el tendón se pone tenso. Con un bisturí 67 MIS, no lo podés hacer con cualquier bisturí, sino que tiene que ser con el bisturí que te indican en la técnica percutánea, vos haces hemicortes, un corte aproximadamente entre 5 y 8 milímetros de distancia uno del otro, uno interno, otro externo, y vas a lograr con esos hemicortes escalonados una elongación, un estiramiento del tendón. Tal cual lo que vos haces en una hook. Con un hook, exactamente lo mismo que haces con un tendón de Aquiles. Es exactamente lo mismo. Pasa el tendón, tenés menos problema de cortarlo totalmente porque tiene otro grosor. Pero bueno. El doctor Galás habla de que la cirugía es excelente, que como comentas debe hacerse a la carta, hasta donde sea posible él respeta las articulaciones y las osteotomías para corregir la necesidad. Lo importante es seguir las indicaciones. Aquí, bueno, todos felicitan. El doctor Frías pregunta por qué clavilios, que serían clavijas para nosotros. Te hago la traducción del mexicano al argentino. No es suficiente el vendaje, dice el doctor Carlito Frías, un amigo tan chaparrín como yo. Bien, bien. En algunos casos, el vendaje, cuando uno está arriba del paciente y lo puede controlar, anda bien. Con la clavija, yo tengo por ahí pacientes de mayor distancia y es una forma de asegurarme de que lo van a mantener en esa posición. Yo creo que no cambia mucho el que sea percutánea, el colocar una pequeña clavija durante un lapso de unos 20 días a manejarlo todo con vendaje, ¿no? El vendaje es excelente, lo practico en forma constante, permanente. Es más, muchas veces lo sigo con el vendaje después de los 21 días, si es posible en el paciente. Pero me deja más tranquilo
utilizar una pequeña clavija en aquellos casos puntuales donde tengo que mantener un espacio, por ejemplo, como hago en la condilectomía, mantengo un espacio entre la falange y el cóndilo para que se llene de tejido fibroso y tenga, aunque sea un 20-30% de movilidad de esa articulación. Perfecto. Allí, bueno, nada, queda una última pregunta que es del doctor Arturo Maya de Ecuador, que te saluda. Seguramente se conoce un abrazo grande. Más por ASAMI que por la cirugía MIS. Bien. Y dice, si en pacientes reumatoideos siempre realizas artrodesis en dedos menores. Hola Fernando, bienvenido. Generalmente, cuando tengo deformaciones importantes como la que mostré ahí, sí, prefiero artrodesar la falange porque en los pacientes reumatológicos, nosotros tenemos un centro en la clínica donde trabajo, un centro de infusiones reumatológicas, hay muchos pacientes con reumatismo. Y la verdad que andan muy bien las artrodesis en este tipo de pacientes, ¿no? El acortamiento y la artrodesis. Perfecto. Como muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos los que han participado haciendo preguntas y a los que también han participado poniendo un poco de sal y pimienta a nuestro webinar. Tuvimos momentos de 60 personas. Yo no voy a pasar por una petición por una petición de Giamis, no voy a pasar este webinar a mi canal de YouTube, pero si ustedes me envían un mensaje a este mail, yo les voy a enviar la charla del doctor que entre esta noche y mañana voy a editar y siempre y cuando lo permita, Julio. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo les voy a mandar la charla del doctor Julio. Igualmente, en este momento se está pasando en vivo a través de Facebook de Giamis, del Facebook de Giamis, y ese es mi mail. Ustedes me envían un mail solicitando la charla y yo se los mando a través de WeTransfer, porque es muy difícil mandarlo a través del mail directamente porque va a ser, digamos, muy pesado el archivo. Julio, otra vez te tengo que agradecer inmensamente que hayas querido y podido participar con nosotros. Para nosotros es un placer escuchar a alguien como vos que, digamos, tiene tanto amor por esta cirugía, por la anatomía que muy bien nos explicaste, y espero que sigamos en contacto. Ha sido un webinar bastante latinoamericanizado, porque además de todos los que solemos estar, tuvimos gente de Brasil. Bienvenidos a los brasileños, y también cuando quieran recibir las próximas charlas, vamos a invitarlos a través de los mails que realizamos. De nuevo, gracias Julio, gracias a todos y todas, como suelen decir por acá, y nos volvemos a ver la semana entrante. Que tengan muy buenas noches y muy buenas tardes por allí, por el resto de Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Mario. Un abrazo grande a todos. Gracias. Abrazo, gracias por estar. Chao, Hasta luego. Chao.